Buenas noches, bienvenidos a Foro Médico, compartiendo con ustedes un programa más, una noche más de jueves de estreno y acompañada por dos caballeros hoy. No estamos entre tres, estamos entre dos y vamos a pasar una noche muy interesante porque vamos a hablar de la Fundación de Ayuda al Cardíaco, una fundación que opera hace muchos años, ya más de una década en el país. Y bueno, y vamos a conocerla más profundamente y sobre todo vamos a saber qué rol cumple dentro de la sociedad y qué tipo de servicios se está ofreciendo a lo largo de estos años. Y ahora ya un poquito más, digamos, actualizada, con muchos proyectos, así que vamos a saludarlos ya a ellos que nos acompañan. Son referentes de la Fundación de Ayuda al Cardíaco, el presidente de la fundación, el doctor Gustavo Escalada, a quien ya mismo saludo. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas noches, Liliana, a vos y a todas las personas que nos están siguiendo del otro lado de la pantalla. Gracias por estar. También vamos a saludar al abogado Marcelo Torres. Él es miembro de la Fundación de Ayuda al Cardíaco. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Lilian? ¿Cómo te van? Buenas noches. Muy bien. Para vos y para la audiencia que nos está viendo. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar contigo hoy acá. No, para nosotros mucho más y sobre todo para conocer un poco lo que hace esta fundación, su visión, su misión. Y me contaba el doctor Escalada de que hace 15 años puede ser que está la Fundación de Ayuda al Cardíaco vigente. Es un promedio, sí. La Fundación de Ayuda al Cardíaco, primero, antes que nada, digamos que es la rama comunitaria de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, que es una sociedad científica que ya está arraigada hace muchas décadas, más que 15 años, en el país, y la rama comunitaria de esta es la fundación. La fundación que realmente cobra su impulso a partir de una de las presidentas más activas que tuvo, que fue la doctora Rocío Catoni, y está trabajando, como su nombre lo dice, a nivel comunitario, tratando de aterrizar todo el conocimiento científico acumulado por la Sociedad Paraguaya de Cardiología para el bien de nuestra comunidad. Una fundación siempre tiene como el concepto de que es de asistencia. Sí. ¿Esta fundación es también de asistencia o no necesariamente, doctor? Esta fundación tiene tres pilares en su existir y en su porqué. En ella tenemos una rama que es la educación comunitaria. La educación comunitaria que se basa en impulsar los estilos de vida saludables a partir del conocimiento de ciertos hábitos poco saludables, como por ejemplo el consumo de la sal, la alimentación grasosa, los carbohidratos en exceso, el sedentarismo. Lo que trata de hacer la fundación es educar a la comunidad en este aspecto, a partir de los foros, a partir de charlas y la generación de material audiovisual y escrito con ese fin. El otro punto importante también es tratar de influir en la educación de los colegas médicos en la asistencia de los pacientes en lo referente a las enfermedades cardiovasculares, es decir, potenciar un poquitito de acuerdo a lo que nosotros vamos sintiendo o tomando el pulso a lo que la gente realmente necesita. Y el último parámetro, aparte de la educación comunitaria y la educación médica, es un poquitito generar y promover proyectos que ya tienen un tinte un poquito más desde el punto de vista de crear políticas de salud pública, ¿no? Y asesorar un poquitito a lo que vendría a ser el Ministerio de Salud a partir de como una suerte de puente entre la sociedad científica y los estándares de salud pública que implanta el Ministerio. Ya, y hablando de estos proyectos, vamos a darle la palabra también a Marcelo Torres, que es miembro de la Fundación de Ayuda al Cardíaco, sobre estos proyectos y la importancia que tiene de llevarlos adelante a través de la Fundación y los beneficios, obviamente, que traerían a nuestra sociedad. Totalmente, Lilian. De hecho, que así como bien ya lo dijo el doctor Gustavo, la Fundación está abocada a trabajar científicamente en pos del beneficio social. Y dentro de ese marco, uno de los proyectos que tiene la Fundación es trabajar desde el punto de vista legal, a los efectos de que estos conocimientos científicos puedan llegar a la población por medio de una política pública. Y en ese sentido se diseñó un proyecto de ley en el cual se está trabajando
a los efectos de que la Fundación pueda ofrecer eso al Estado paraguayo, presentarlo ante el Congreso de la Nación y buscar que se convierta en una ley, realmente. Esta es una ley que es un proyecto de ley, bien te lo dije. Sí. ¿Qué contempla puntualmente? Que está enfocado a los niños, a la población en general. Sí. Hay que decirlo bien, a la población en general, sí. Pero que su enfoque primario es la primera infancia, es la de los niños. A partir de ahí, entonces, generar una sociedad que en el futuro sea una sociedad más sana. Ay, qué bueno, sí, qué interesante. Totalmente. Sí. Y este proyecto de ley, por lo que significa, tiende realmente a convertirse en algo bastante importante a futuro para el país. El proyecto se llama Mitaresain. Mitaresain, así mismo es. Es uno de los proyectos por los cuales está trabajando la Fundación. Este es un proyecto que ya había iniciado en el año 2019. No es un proyecto nuevo, sino que ya es un proyecto por el cual se viene trabajando. Se paralizó por la pandemia, seguramente, sí, como la mayoría de las cosas en el 2019, que quedó todo en stand-by. Totalmente. Tuvo una pequeña paralización, pero realmente se trabajó y se puso a conocimiento inclusive hasta del ministerio, porque el proyecto fue presentado públicamente y se lo entregó en propias manos al señor ministro. De ahí es que justamente posterior a eso vino la pandemia, y la pandemia hizo que parara un poco esa cuestión, que quedó de lado totalmente todo lo que era secundario al efecto de la pandemia. Y viene el cambio del ministro, entonces hoy la Fundación está de vuelta abocada a darle impulso a eso. ¿Y en qué etapa está el proyecto? O sea, ahora en este mismo momento ya está en el Parlamento, en las comisiones, ¿cómo, o todavía? El anteproyecto había llegado a manos del ministro, pero claro, a los efectos de que justamente en conjunto con el ministerio se pueda presentar en el Congreso. La realidad nos pintó un panorama que nos impidió hacerlo, pero hoy estamos abocados a ello. De hecho, que la Fundación, ya con nuevos miembros inclusive, va a trabajar en pulir ese proyecto de ley, en hacerlo, ampliarlo, ya con los nuevos conocimientos que la actualidad nos marca, y hoy sí hacerlo realidad a través de la Fundación. Así es. ¿Y qué impacto tendría a nivel de la franja etaria infantil, digamos, el proyecto, ya que se llama Mitaresain? Justamente se llama Mitaresain porque al realizar un estudio a nivel mundial del cambio de los estilos de vida, es mucho más fácil que una persona se adecue a comer saludablemente, a evitar hábitos tóxicos, cuando eso se lo inculca en los años más tiernos, es decir, en la infancia, y es más arraigado esos conceptos, principalmente el concepto de la obesidad, ¿verdad? Es cierto que para tal hecho existen ciertos programas a nivel nacional ya en el ministerio, pero la idea es formalizar esto no como algo opcional a tomar, sino como una política pública en el cual se ha identificado el niño que está empezando a tener, por ejemplo, sobrepeso, que es ya en sí una enfermedad, ¿verdad? Y que va a traer consecuencias en edades adultas, y ya darle la obligación al Estado y la obligación a los padres, ¿verdad? En forma bien puntual, de que ya tengan una actitud pronta y eficaz en buscar ayuda y en obtener esa ayuda a partir de una estructura bien solidificada para dicho efecto. Este proyecto de ley va a generar esa estructura y va a generar esa necesidad, y de cierto modo con una suerte de carácter cuasi punitivo, digamos, para los padres y el entorno, de ayudar a ese niño. Ya, ahí no entraría también, ya que se trata de niños,
Imagino también que deben ser niños en etapa escolar, o sea, desde el nacimiento, digamos, pero en la etapa escolar es donde más muchas veces habría que reforzar eso. Por supuesto. Y los colegios, digo, o las cantinas escolares, ¿se contempla algo de eso, por ejemplo, en el proyecto? En el proyecto de ley básicamente se incluye varios ámbitos. Se incluye, por ejemplo, tómate en cuenta que en todas las escuelas existe la evaluación precompetitiva que se hace para la actividad física. En ese contexto, por ejemplo, se le mide el peso y la talla y ya se podría rápidamente identificar a los chicos con sobrepeso y obesidad. Fíjate vos que hoy por hoy en Paraguay el 60% de nuestra población tiene sobrepeso y alrededor de más del 35-40% es casi obeso. Entonces eso no es una tarea a corto plazo ni es opcional, debe ser algo que tiene que estar bien fundamentado en el contexto científico, ¿verdad? Y llevado a la práctica para lograr un retroceso. También, por ejemplo, ya en esas etapas muy tempranas existe la prevalencia de la hipertensión arterial. Totalmente. Todo esto muchas veces queda invisibilizado por el contexto de que, ay, el niño que está, qué lindo, nenito gordito, ¿verdad? Ay, tiene presión alta, pero la familia es así luego, ¿verdad? Entonces no existe este contexto de una intervención por parte de autoridades sobre esa situación y son niños que ya van camino temprano hacia generar enfermedades cardiovasculares que van en su adultez y van a ser a su vez una carga social para el Estado, para sus contribuyentes, y es un círculo vicioso que se perpetúa en el tiempo. Claro. Entonces el proyecto de ley lo que busca es, por un lado, identificar los problemas, generar un mecanismo, ¿verdad?, a partir de la interacción de estructuras ya preexistentes para lograr una intervención eficaz y precoz, pero no como una forma optativa, sino como una política pública que sea llevada a cabo. O sea que no es que si querés vas a llevar a tu nene obeso o hipertenso al médico, tenés que llevarlo. Tenés la obligación de hacerlo. Así como existe la obligación de que exista el personal a cargo, ya sea en la escuela, colegios, también tengan cantinas saludables. Podemos dejar ahí porque esa parte es muy importante porque de hecho si va a haber una intervención puntual en todo lo que se refiere a esa franja etaria, sabemos que los chicos una vez que socializan tienen que estar fuera de casa mucho tiempo, tienen doble escolaridad y el tema de la alimentación es fundamental. Y vos sabés, doctor, que el pilar fundamental para evitar eso es una alimentación saludable y creo que ahí es donde se debe apuntar y veo que lo están haciendo a través de esto. Así que me gustaría hablar más profundamente. ¿Me permitís? Vamos a hacer una pausa brevísima porque estamos en televisión, vamos a cumplir con nuestros patrocinantes, agradeciendo como siempre a Bioetic Pharma, calidad de innovación por apoyar este programa. Vamos al primer corte de la noche y enseguida volvemos.